Este imperio de arena parece arrancado de otro tiempo, aislado por desiertos letales, coronado por monumentos que desafían toda lógica ingenieril y envuelto en misterios que han sobrevivido milenios. Es una de las civilizaciones más estudiadas y, paradójicamente, menos comprendidas de la historia humana. Por eso no extraña que a través de los siglos haya generado innumerables teorías y descubrimientos incómodos. En sus arenas ardientes y bajo sus pirámides se han documentado anomalías imposibles, desde alineaciones estelares perfectas hasta tecnologías que no deberían existir. Pero lo más perturbador es que junto a estas narrativas difíciles de aceptar, también existen datos científicos verificados por universidades prestigiosas que parecen arrancados de ciencia ficción. Hoy nos sumergiremos en el iceberg de los misterios egipcios, un descenso al límite entre lo verificable y lo inexplicable. La Gran Pirámide de Keops es probablemente la estructura más analizada del planeta. Miles de turistas la visitan cada año sin saber que están frente a un enigma matemático tallado en piedra. Según los testimonios de ingenieros y matemáticos que han medido la estructura con instrumentos láser, las proporciones no pueden ser accidentales. El perímetro de la base mide exactamente 921.6 metros. Su altura original era de 146.4 metros. Si divides el perímetro entre 2 veces la altura, obtienes 3.416, es decir, pi, la constante que relaciona la circunferencia con su diámetro. Esta constante está literalmente tallada en piedra desde hace 4.500 años, 2.000 años antes de que los griegos la formularan matemáticamente. Pero eso no es todo. La relación entre la apotema y la altura genera 1.618, la proporción áurea que aparece en toda la naturaleza. La latitud de la pirámide es 29.792 grados norte, coincidiendo con los primeros 6 dígitos de la velocidad de la luz, 299.792.458 metros por segundo. Los escépticos argumentan coincidencia. Los investigadores preguntan, ¿cuántas coincidencias se necesitan antes de que dejen de serlo? La pirámide usa el codo real egipcio como unidad de medida. Todas las dimensiones son múltiplos exactos. La cámara del rey mide 10 por 20 codos. La gran galería mide 2 codos de ancho. Es como si fuera un sistema de medición universal destinado a sobrevivir milenios. ¿Cómo una civilización sin calculadoras codificó las constantes más importantes del universo en su mayor monumento? Las 3 pirámides de Giza no están alineadas al azar. En 1994, Robert Bauval propuso que replican exactamente la posición de las 3 estrellas del cinturón de Orión. Keops corresponde a Alnitak, Kefren a Alnilam y Menkaure a Mintaka. La precisión es del 0,2%, un margen menor que muchos mapas modernos. Lo perturbador no es la alineación en sí, sino cuándo corresponde. Las estrellas se mueven lentamente debido a la precesión equinoccial. Si calculas en qué momento las pirámides reflejan exactamente Orión, la fecha no es 2500 a.C., es 10.500 a.C., 8.000 años antes de la construcción oficial. La esfinge añade otra pieza. Su mirada apunta al este, donde el sol nace durante el equinoccio. Y en 10.500 a.C., la constelación que aparecía era Leo, el león. La esfinge tiene cuerpo de león. ¿Planificación de una civilización mucho más antigua o casualidad astronómica? Los egiptólogos rechazan la teoría porque implicaría reescribir la historia humana. Si fueron planificadas hace 12.000 años, existió una civilización avanzada antes del final de la última glaciación. La Gran Pirámide contiene 2.3 millones de bloques de piedra. El peso promedio es 2.5 toneladas, pero algunos en la Cámara del Rey pesan 80 toneladas. Los bloques de granito rojo vinieron de Asuán,
a 800 kilómetros río arriba. Mover piedras del peso de un avión comercial a través de cientos de kilómetros sin maquinaria moderna es solo el primer desafío. El verdadero misterio es la precisión. Las juntas entre bloques son tan perfectas que no cabe una hoja de papel. Tolerancias de menos de 0,5 milímetros en piedras de varias toneladas. Ingenieros modernos luchan para replicar esto con tecnología láser. Flinders Petrie, padre de la egiptología científica, estudió las pirámides en el siglo XIX. Los bloques de granito mostraban marcas de sierras de alta velocidad. Las superficies tenían acabado de espejo imposible con herramientas de cobre. El cobre tiene dureza 3 en escala de Mohs. El granito tiene dureza 7. Cortar granito con cobre es como cortar acero con mantequilla. Petrie propuso herramientas con puntas de diamante que no hemos identificado. Más de un siglo después, seguimos sin saber cómo lo hicieron. En 1991, Robert Schoch, de la Universidad de Boston, presentó evidencia geológica perturbadora. Los patrones de erosión en la esfinge no fueron causados por viento y arena, sino por agua de lluvia. Los surcos verticales son característicos de precipitación intensa, no erosión eólica. El Sahara lleva siendo desierto 5.000 años. Las últimas lluvias intensas ocurrieron hace 7.000, 12.000 años durante el Sahara Verde. Si la erosión fue por lluvia, la esfinge fue tallada antes de que el Sahara se convirtiera en desierto. Tiene al menos 7.000 años más de lo oficial. Schoch fue atacado por egiptólogos, pero era geólogo. Su análisis se basaba en patrones documentados mundialmente. Los templos cercanos muestran erosión eólica normal. Los bloques originales del recinto muestran erosión pluvial, como si alguien hubiera construido la esfinge miles de años antes, y luego una civilización posterior añadió los templos. 2 construcciones, 2 épocas, 2 civilizaciones. En la Cámara del Rey hay un sarcófago de granito que desconcierta ingenieros. Está vacío, sin tapa, y nadie sabe si alguna vez contuvo un cuerpo. Lo extraordinario son sus dimensiones internas. Tallado de un bloque de diorita, dureza 7, las esquinas internas tienen radio de 0.8 milímetros, precisión que requiere control numérico computarizado actual. Superficies pulidas como espejo, sin marcas de cincel. Análisis microscópicos encontraron marcas de sierras tubulares girando a alta velocidad. Estrías uniformes, consistentes con corte mecánico, no manual. El misterio mayor es cómo lo introdujeron. El pasadizo de entrada es demasiado estrecho. El sarcófago fue colocado primero, luego la pirámide construida alrededor. Todo el monumento diseñado para contener esta caja. ¿Por qué tanto esfuerzo para un simple ataúd? Deja tu like si te está gustando este iceberg. En 1993, investigadores japoneses de Waseda University realizaron estudios georradar en Giza. Detectaron una red de túneles y cámaras bajo la esfinge equivalente a 9 campos de fútbol. Anomalías geométricas a 25 metros de profundidad, demasiado regulares para ser naturales. Saji Hawass, director de antigüedades, ordenó detener excavaciones inmediatamente. Los japoneses fueron expulsados, sus datos nunca publicados oficialmente. Hawass declaró que no había nada excepto roca sólida, contradiciendo los resultados del georradar. En 1996, Joseph Shore perforó cerca de la pata izquierda. A 15 metros encontró agua subterránea. Análisis isotópicos, agua fósil de 12.000 años, coincidiendo con la datación de Schoch para erosión pluvial. Hawass ordenó rellenar el pozo con cemento. Edgar Cayce predijo en 1930 una sala de los registros bajo la pata derecha conteniendo documentos atlantes. Cuando el georradar detectó anomalías exactamente donde Cayce indicó, surgió la pregunta:
¿Cómo supo en 1930 lo que científicos descubrirían 60 años después? En 2018, la Universidad de Leiden confirmó las anomalías, cavidades artificiales nunca exploradas. El gobierno egipcio sigue negando permisos. En 1993, Rudolf Gantenbrink diseñó el robot Upuaut-2 para explorar conductos estrechos de la Gran Pirámide. A 64.7 metros del conducto sur de la Cámara de la Reina, encontró una puerta de piedra caliza pulida con 2 pivotes de cobre. Primera vez que se detectaba metal en las pirámides. Los pivotes estaban oxidados, indicando antigüedad. El diseño era sofisticado. Manijas tipo chevron, patrón usado solo en pirámides antiguas como Djoser, 800 años anterior a la Gran Pirámide. En 2002, National Geographic financió Segunda Exploración. Un robot perforó la primera puerta. Encontró cámara de 20 centímetros. Al fondo, segunda puerta idéntica. En 2011, tercer robot insertó cámara flexible. Encontraron inscripciones en ocre rojo, únicas marcas en los conductos y aparente tercera barrera. Han pasado 33 años. Las cámaras siguen sin explorarse. El gobierno no autoriza nuevas investigaciones. ¿Qué protegen esas puertas en una pirámide supuestamente saqueada hace milenios? En 2013, arqueólogos franceses descubrieron en Wadi al-Jarf el papiro más antiguo. Fechado en reinado de Keops, es un diario de trabajo del capataz Merer. Describe transporte de 200 toneladas de piedra caliza de Tura a Giza para la Gran Pirámide. Menciona puerto marítimo en Giza, hoy enterrado bajo arena. Describe barcos transportando 200 toneladas, red de canales conectando Nilo con pirámides. Sistema logístico extraordinariamente sofisticado. Turnos, raciones, supervisores, calendario de entregas con precisión militar, pero tiene vacío perturbador. Describe extracción, carga en barcos, transporte por agua, descarga en Giza. No explica cómo elevar 70 toneladas a 140 metros de altura. El documento termina cuando las piedras llegan al pie. El siguiente paso, el más difícil, no está documentado. Egiptólogos proponen rampas. Cálculos físicos no cuadran. Rampa recta con inclinación necesaria mediría 1.6 kilómetros. No cabe. Rampa espiral colapsaría bajo peso. Rampas internas propuestas, pero ningún modelo viable para 70 toneladas. El papiro confirma logística, pero método de elevación sigue misterioso. En 1850, Auguste Mariette descubrió el Serapeum de Saqqara, túneles subterráneos con 24 enormes sarcófagos de granito. Cada caja tallada de un bloque. Peso promedio 70 toneladas. Tapas 30 toneladas adicionales. El tamaño no es lo impresionante, es la precisión. Ingenieros con láser midieron las superficies. Caras internas perfectamente planas, con tolerancia de 2.5 micrones, 50 veces más delgado que cabello humano. Esquinas con ángulos de 90 grados perfectos. Tapas encajan con precisión de 0.5 milímetros. Nivel de acabado solo logrado hoy con máquinas de control numérico. Propósito oficial: enterrar toros apis sagrados. Pero cuando Mariette abrió los sarcófagos, casi todos vacíos. Sin momias, sin ofrendas, sin inscripciones internas. Solo cajas de 70 toneladas perfectamente pulidas, selladas en oscuridad durante milenios. ¿Por qué tanto esfuerzo para contenedores vacíos? Algunos proponen que eran resonadores acústicos. Al golpear las paredes, producen 110 Hz, frecuencia asociada con estados alterados de conciencia. ¿Cámaras de meditación? ¿Generadores de sonido rituales? El Serapeum guarda silencio. En noviembre de 2025, investigadores de Universidad del Cairo y TUM
anunciaron descubrimiento extraordinario. Usando georradar y tomografía de resistividad eléctrica, detectaron 2 cavidades detrás de la fachada oriental de Menkaure. Arqueólogos habían notado zona de bloques inusualmente pulidos, 4 metros de altura por 6 de ancho. Este acabado solo aparece rodeando entradas conocidas. Sugería segunda entrada oculta, pero sin pruebas, era especulación. Anomalías a 1.4 y 1.9 metros detrás de fachada. Primera mide 1 metro por 1.5 metros. Segunda, 0.7 por 0.7 metros. Investigadores creen que serían parte de corredor hacia cámaras no descubiertas. Christian Grosse de TUM declaró: "La hipótesis de entrada secundaria es plausible y nuestros resultados nos acercan a confirmación. Pero no se han autorizado excavaciones. La pirámide de Menkaure, después de 4.500 años, sigue guardando secretos". En criptas subterráneas del templo de Hathor en Dendera hay relieve que genera controversia. Muestra lo que parece bombilla de vidrio con serpiente ondulante en interior, conectada a pilar Jed como base. Un cable conecta el dispositivo a caja rectangular. Sacerdotes sostienen los objetos, mientras otro parece operar mecanismo. Egiptólogos explican como representación simbólica del dios solar naciendo de flor de loto, serpiente representando fertilidad. Investigadores alternativos señalan detalles. Forma idéntica a tubo de Crookes, dispositivo del siglo XIX que genera luz con electricidad a través de gas. El pilar Jed tiene estructura interna recordando aislante eléctrico. La caja conectada tiene proporciones similares a batería. Posiciones de figuras humanas sugieren operación de equipos, no adoración. ¿Tenían egipcios electricidad? En 1936, cerca de Bagdad, vasijas de arcilla con electrodos cobre-hierro generan 1.1 voltios. Diseño tiene influencia egipcia. Si antiguos generaban electricidad, ¿para qué? Los pasillos de pirámides no tienen hollín de antorchas. Las pinturas de tumbas fueron realizadas en completa oscuridad, según arqueología convencional. O tal vez no. En Crocodilópolis se descubrió reloj de agua con 11 compartimentos esféricos conectados por tubo en S. A diferencia de clepsidras simples, este compensa automáticamente temperatura y evaporación, manteniendo precisión de segundos durante horas. Data de 12 Dinastía, 1800 a.C. Los griegos no desarrollaron relojes comparables hasta 1000 años después. Herón de Alejandría, famoso por autómatas, vivió en siglo I d.C., casi 2 milenios después de Amenemhat III. ¿Para qué necesitaban medir tiempo con precisión de segundos? Rituales se basaban en posiciones estelares y fases lunares. Agricultura dependía de inundaciones del Nilo, estacionales. Construcción se planificaba con calendarios de días. Algunos proponen sistema de medición astronómica más sofisticado sin registro. Otros sugieren aplicaciones industriales no identificadas. El dispositivo existe, precisión documentada, pero propósito permanece misterioso. En Hieracómpolis se descubrió figura de 3500 a.C., 500 años antes de unificación de Egipto. Muestra mujer con piel azul claro, cabello rubio trenzado, ojos verdes. Sostiene cetros de poder, lleva tocado elaborado de plumas. Egipcios dinásticos se representaban con piel marrón rojiza. Azul reservado para dioses como Amón y Ptah. ¿Por qué figura predinástica tiene características tan diferentes? Pigmento azul es lapislázuli, piedra de Afganistán a 4.000 kilómetros. En 3500 a.C. implicaría redes comerciales transcontinentales no reconocidas. O la piedra vino con la persona. Análisis genéticos de momias predinásticas revelaron haplogrupos RE1b,
asociados con Europa Occidental. Múnich 2010 confirmó que Tutankamón pertenecía a R1b, igual que Ramsés III. Momias de faraones con cabello natural rubio o pelirrojo. ¿Existió élite gobernante de origen no africano? ¿O migraciones prehistóricas trajeron poblaciones europeas al Nilo antes de historia registrada? La dama azul permanece en silencio, pero su piel de lapislázuli sugiere origen complejo. El papiro de Moscú, 1850 a.C., contiene 25 problemas matemáticos. El problema 14 describe cómo calcular volumen de tronco de pirámide usando fórmula no descubierta, en Occidente hasta siglo XVII. Fórmula egipcia tiene error de solo 0,17% comparada con cálculo moderno. Arquímedes no desarrolló métodos comparables hasta 1800 años después. ¿Cómo obtuvieron este conocimiento? Contiene operaciones con fracciones continuadas, concepto avanzado que no apareció en Europa hasta Renacimiento. Demuestra geometría no euclidiana para áreas de figuras irregulares. Escribas resolvían problemas que matemáticos europeos no abordarían hasta siglo XVIII. Algunos argumentan que eran buenos observadores empíricos. Probaron hasta encontrar lo que funcionaba. Pero precisión sugiere comprensión teórica, no solo experimentación. El papiro sugiere conocimiento mucho más avanzado de lo oficial, o heredado de fuente no identificada. En cementerios Nakada II, 300-500 a.C., se encontraron cráneos con trepanación, agujeros quirúrgicos perforados en hueso. Lo extraordinario no es la práctica, sino la tasa de supervivencia. El 95% muestra curación ósea, indicando supervivencia de semanas, meses o años después. Tasa supera cirugías europeas del siglo XIX, antes de antisepsia. Bordes de agujeros limpios y regulares, sugiriendo herramientas de precisión y técnica refinada. ¿Cómo lograron 95% de supervivencia en cirugía cerebral sin anestesia, antibióticos ni instrumentos de acero? Cuchillos de obsidiana, más afilados que acero quirúrgico moderno, explicarían cortes limpios. Pero control de infecciones sigue misterioso. Algunos cráneos muestran múltiples trepanaciones en diferentes momentos, indicando procedimiento repetido con algún propósito desconocido. ¿Rituales? ¿Tratamiento de migrañas? ¿Algo no imaginado? Los huesos curados guardan el secreto. En 2000, Frank Godio anunció uno de los descubrimientos más importantes. Había encontrado Herakleion, también conocida como Tonis. Durante siglos, historiadores dudaron de su existencia. Heródoto la mencionó, pero sin evidencia física. Resultó estar sumergida en Bahía de Abukir, 6.5 kilómetros de costa de Alejandría. La ciudad cubría más de 3 kilómetros cuadrados del fondo marino. Godio encontró 64 barcos hundidos, algunos con cargamentos intactos. Estatuas colosales del dios Hapi de más de 6 metros. Se recuperaron 78 toneladas de monedas de oro y plata. Estelas con jeroglíficos confirmaron identidad, pero dataciones revelaron algo perturbador. Aunque floreció durante el período ptolemaico, 330 a.C., los cimientos de algunos edificios y cerámica más antigua correspondían al predinástico, posiblemente 4000 a.C. o antes. Columnas de granito eran idénticas en técnica y acabado a Giza. Herakleion era el puerto principal antes de Alejandría. Todos los barcos griegos para comerciar con Egipto debían pasar aquí. Pero si cimientos son predinásticos, existió ciudad portuaria sofisticada miles de años antes de lo reconocido. ¿Quiénes fueron sus primeros constructores? Se hundió gradualmente por terremotos, tsunamis y nivel del mar. El proceso tomó siglos. Habitantes tuvieron tiempo de evacuar tesoros y documentos.
¿A dónde llevaron los registros históricos? En templo de Seti I en Abidos hay panel de jeroglíficos controvertido. A primera vista, parecen mostrar vehículos modernos, helicóptero, tanque, submarino y algo como avión o nave espacial. Egiptólogos explican como palimpsesto accidental. Setitirú comenzó inscripciones, Ramsés II las modificó, cubriendo jeroglíficos con yeso y tallando nuevos encima. Con tiempo, yeso cayó, revelando superposición que por coincidencia crea formas pareciendo tecnología moderna. Análisis tridimensionales cuestionaron esta explicación. Formas tienen detalles imposibles por superposición accidental. Helicóptero tiene cola de rotor definida. Tanque muestra orugas de tracción. Submarino tiene forma hidrodinámica consistente. Si palimpsesto es correcto, tenemos coincidencia estadística extraordinaria. Dos conjuntos de jeroglíficos aleatoriamente crearon no una, sino 4 representaciones de tecnología 3000 años futura. ¿Probabilidades? Si no es accidente, egipcios representaron tecnología que no deberían conocer. ¿Visiones proféticas? ¿Contacto con viajeros del tiempo? ¿Memoria de civilización tecnológica anterior? Explicaciones alternativas suenan fantásticas, pero oficial requiere coincidencia igualmente improbable. Heródoto describió estructura egipcia más impresionante que pirámides. El laberinto de Jawara. Complejo de 3000 habitaciones en 2 niveles. 1500 arriba, 1500 subterráneas. Paredes cubiertas de relieves y jeroglíficos. Pasillos tan complejos que ningún visitante encontraba salida sin guía. Heródoto escribió: supera toda descripción. El laberinto supera incluso a las pirámides. En 1889, Flinders Petrie excavó en Jawara y encontró cimientos de edificio enorme, más de 300 metros largo por 250 ancho, cubriendo 11 acres. Bloques de piedra pesaban hasta 240 toneladas, más grandes que cualquier bloque de pirámides. Pero habitaciones superiores habían desaparecido. Cámaras subterráneas permanecen inundadas. Petrie intentó drenar, pero fracasó. Nadie ha explorado completamente el nivel inferior. Las 1500 habitaciones que Heródoto describió bajo tierra siguen sin documentarse. ¿Por qué desapareció el laberinto de registros egipcios posteriores? ¿Por qué fue destruido nivel superior? ¿Qué hay en cámaras inundadas? Construido por Amenemhat III durante 2S, dinastía como templo funerario. Pero algunos proponen que simplemente restauró estructura mucho más antigua. El laberinto guarda secretos bajo el agua. En 2010, Journal of the American Medical Association publicó estudio que sacudió narrativas. Instituto de Medicina Forense de Múnich analizó ADN de Tutankamón y encontró haplogrupo R1b, más común en Europa Occidental, no E1b1b, típico de norte de África. Estudio fue controvertido. Zahi Hawass, coautor, minimizó importancia. Pero datos genéticos eran claros. Linaje paterno de Tutankamón apuntaba a Europa Occidental, no África. Análisis posteriores de Ramsés III revelaron mismo haplogrupo R1b. Momias de otras dinastías mostraron cabello natural rubio o pelirrojo, preservado por condiciones áridas. Colores no eran tintes. Pigmentación natural documentada por microscopía. ¿Cómo llegó ADN europeo a realeza? Teorías van desde migraciones prehistóricas hasta mestizaje con comerciantes mediterráneos. Algunos proponen élite invasora estableció dinastías, dominando población nativa africana. Otros sugieren europeo y africano. No eran categorías tan distintas en prehistoria. Gobierno egipcio ha restringido severamente estudios genéticos adicionales. Datos existentes son fragmentarios y controversiales.
Pero pregunta persiste: ¿quiénes fueron realmente los faraones? En archivos del Vaticano supuestamente existe papiro que nunca ha sido mostrado. Conocido como Papiro Tulli, habría sido transcrito por Alberto Tulli, director del Museo Egipcio Vaticano, en década de 1930. Describe eventos durante reinado de Tutmosis III, aproximadamente 1450 d.C. Según transcripción, durante día 22 del tercer mes de invierno, escribas observaron círculo de fuego en cielo. No tenía cabeza, pero su boca emitía olor fétido, sin sonido. Escribas se postraron aterrados, fueron a informar al faraón. Días siguientes, aparecieron más círculos de fuego. Texto describe: brillaban en cielo más que disco del sol. Se extendían hasta límites de 4 pilares del cielo. Posición era impresionante. Ejército del faraón los observó mientras su majestad estaba en medio de ellos. Objetos ascendieron hacia sur y desaparecieron. Faraón ordenó quemar incienso y registrar evento para posteridad. Escépticos argumentan que Papiro Tulli nunca fue verificado. Cuando investigadores solicitaron ver original, Vaticano respondió que no existía en sus archivos. ¿Destruido? ¿Clasificado? ¿O nunca existió? Tulli murió sin revelar dónde obtuvo el papiro. El misterio permanece. Sacerdote egipcio Manetón escribió Historia completa de Egipto en griego durante siglo III a.C. por encargo de Ptolomeo II. Obra original se perdió, pero fragmentos sobreviven en citas de historiadores posteriores. Según Manetón, antes de 30 dinastías de faraones humanos, Egipto fue gobernado por dioses y semidioses durante 36.525 años. Primeros gobernantes fueron dioses: Ra, Osiris, Set, Horus. Después vinieron Shemsu-Horus, seguidores de Horus, seres intermedios que prepararon camino para dinastías mortales. Egiptólogos descartan estos periodos como mitología, pero el número 36.525 es sospechosamente preciso para ser inventado. Es casi exactamente 100 ciclos del año solar de 365.25 días. También se aproxima al periodo de precesión equinoccial. ¿Por qué egipcios elegirían este número específico? Templo de Edfu contiene inscripciones describiendo constructores originales que llegaron después de gran cataclismo, trayendo conocimiento de tierra destruida. Establecieron fundamentos de civilización egipcia y desaparecieron, dejando solo seguidores de Horus como guardianes del conocimiento. Si tomamos estas narrativas literalmente, describen supervivientes de civilización destruida que colonizaron Valle del Nilo hace más de 36.000 años. Establecieron élite gobernante y transmitieron conocimientos avanzados que eventualmente se manifestaron en pirámides, matemáticas y astronomía egipcia. En años 1970-1980, durante Guerra Fría, CIA y Departamento de Defensa financiaron programas de visión remota, supuesto uso de capacidades psíquicas para obtener inteligencia sobre objetivos distantes. Programa conocido como Stargate fue desclasificado parcialmente en 1995. Entre documentos liberados hay referencias a sesiones enfocadas en pirámides de Giza. Remote Viewer, MA53, supuestamente describió cámaras no descubiertas bajo esfinge conteniendo cilindros metálicos grabados y cristales de almacenamiento de información. Coordenadas coincidían con anomalías detectadas posteriormente por georradar japonés. Otro documento describe sesiones enfocadas en función original de Gran Pirámide. Viewers reportaron que no era tumba sino dispositivo de generación de energía, usando resonancia acústica y propiedades piezoeléctricas del granito para producir efectos desconocidos.
Escépticos señalan que visión remota nunca fue verificada científicamente y documentos Stargate contienen muchos aciertos vagos y fallos ignorados. Pero pregunta incómoda: ¿por qué CIA gastó millones investigando pirámides durante Guerra Fría? ¿Qué esperaban encontrar? El programa fue oficialmente cancelado en 1995 por falta de resultados verificables. Pero documentos posteriores sugieren ciertas investigaciones fueron reclasificadas. ¿Continúa hoy investigación psíquica de sitios antiguos? En diciembre de 2025, investigadores italianos Malanga y Biondi publicaron estudio proponiendo función completamente diferente para pirámides de Giza. Usando análisis de resonancia electromagnética, detectaron 8 columnas espirales de energía bajo estructuras. Según hipótesis, pirámides no eran tumbas, sino generadores de energía, aprovechando propiedades piezoeléctricas del granito. Genera electricidad bajo presión, combinadas con geometría específica de cámaras internas. Columnas espirales serían campos electromagnéticos creados por estructura, no formaciones físicas. Estudio no ha sido replicado y criticado por comunidad científica, pero coincide con teorías alternativas de décadas, que pirámides eran máquinas, no monumentos, que conductos de ventilación eran guías de ondas, que sarcófagos vacíos eran resonadores, que toda estructura funcionaba como sistema integrado cuyo propósito olvidamos. Mismo mes, se descubrió otra anomalía cerca de Gran Pirámide. Estructura de 2 partes enterrada bajo cementerio de 4.000 años que permanecía intacto. Radar sugiere que debajo hay algo mucho más grande, entre 3.5 y 10 metros de profundidad. Excavaciones aún no comenzaron. Inscripciones del templo de Edfu hablan de 2 épocas. Primera vez, Zep-Tepi, cuando dioses caminaban sobre tierra, y futura segunda vez, cuando conocimiento perdido sería restaurado. Textos sugieren ciclo. Civilización avanzada existió, fue destruida por cataclismo y eventualmente resurgirá. Seguidores de Horus fueron guardianes del conocimiento entre ambas épocas. Su tarea: preservar sabiduría de primera vez hasta que humanidad estuviera lista para segunda. Las pirámides, según esta interpretación, no son tumbas, sino cápsulas del tiempo, diseñadas para sobrevivir milenios y transmitir información a civilización futura capaz de decodificarla. Constantes matemáticas en dimensiones, alineaciones estelares de 10.500 a.C., cámaras selladas con puertas de cobre, sarcófagos vacíos con propiedades acústicas, túneles bajo esfinge. Todo formaría parte de mensaje diseñado para ser descubierto cuando tecnología humana alcanzara cierto nivel. Ciclos astronómicos sugieren que estamos entrando en nueva era precesional. Tecnología de radar y análisis genético finalmente puede responder preguntas cerradas durante milenios. Puertas de Gantenbrink llevan selladas 33 años, esperando ser abiertas. El iceberg de Egipto revela que nuestra historia oficial es boceto incompleto de realidad mucho más compleja. Las pirámides codifican matemáticas universales que no deberían conocerse hace 4.500 años. La esfinge muestra erosión de lluvias que terminaron hace 12.000 años. El ADN de faraones apunta a Europa, no África. Cámaras selladas permanecen bloqueadas décadas después de descubrimiento. Textos antiguos hablan de 36.525 años de reyes divinos antes de dinastías humanas. Cada nuevo descubrimiento genera más preguntas que respuestas. Entradas secretas en 2025. Columnas de energía bajo pirámides. Anomalías enterradas cerca de Giza. Estructuras sumergidas del predinástico. El pasado de Egipto sigue emergiendo de arena, desafiando todo lo que creíamos saber.
Pero pregunta permanece: ¿quiénes fueron los verdaderos constructores? ¿Heredamos su conocimiento o lo perdimos en cataclismos olvidados? ¿Son las pirámides tumbas, máquinas o mensajes? ¿Y qué hay detrás de puertas que nadie ha querido abrir? Si llegaste hasta fondo de este iceberg, eres de los pocos que entienden que historia no es lo que nos enseñaron. Que hay evidencias físicas, medibles y verificables de anomalías que arqueología oficial prefiere ignorar. Que Egipto no es capítulo cerrado del pasado, sino puerta abierta hacia verdades que todavía no comprendemos. Deja tu like si te gustarían más icebergs sobre civilizaciones antiguas y misterios verificables. Suscríbete a Mente Curiosa para seguir descendiendo por niveles más oscuros del conocimiento prohibido. Y cuéntame en comentarios, si pudieras abrir una cámara sellada de Egipto, ¿cuál elegirías? ¿La sala de los registros bajo la Esfinge? ¿Las puertas de Gantenbrink? ¿El nivel subterráneo del laberinto de Jawara?